La tragedia que azotó a Nanyang es mucho más que un desastre natural. Es una señal escalofriante que sacude al mundo entero. ¿La humanidad está viendo lo que realmente está ocurriendo? La presa de las tres gargantas, ese gigante de concreto, parecía invencible, hasta ahora. Pero lo más impactante es lo que podría venir después. Las señales se están acumulando, y lo que algunos llaman coincidencia, otros lo ven como una advertencia directa de lo divino. Jesús dijo que volvería, y los eventos que estamos viviendo podrían ser el preludio de su llegada. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? No te quedes sin respuestas en este momento crucial. La tormenta que azota China no es solo una mera manifestación climática. Es una fuerza que parece superar los límites de lo comprensible, algo más allá del simple capricho de la naturaleza. Se levanta como una tormenta de proporciones bíblicas, cargada de un poder que trasciende el control humano. Las nubes oscuras que cubren el cielo parecen ser más que una simple acumulación de agua y viento. Se sienten como una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a fuerzas más grandes. A medida que las lluvias inundan las calles y los ríos desbordan, no podemos evitar pensar en las antiguas historias de diluvios y destrucción, en las profecías del diluvio de Noé, que no solo eran advertencias de una catástrofe inminente, sino un llamado al arrepentimiento. La presa de las tres gargantas, ese monumento colosal al ingenio y poder humano, parece inclinarse ante una fuerza mayor. Por más grande que sea, no es inmune a la devastación que la rodea. La ingeniería humana, por poderosa que sea, no puede detener lo que parece ser la manifestación de un poder superior. Este colapso no solo representa una falla estructural, es una metáfora del fracaso humano en su intento de controlar lo incontrolable. Se convierte en un símbolo del límite del poder humano frente a la voluntad divina, como si el hombre estuviera siendo recordado de su lugar en el cosmos. En este punto, la tormenta ya no es solo una tormenta, es una advertencia. Una advertencia que nos obliga a reconsiderar nuestras creencias y a reflexionar sobre la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Las inundaciones en la ciudad de Nanyang se sienten como algo más que un desastre natural. No son simplemente el resultado de una fuerte lluvia o de una presa fallida. Para algunos son un presagio del apocalipsis, un reflejo de la ira divina, similar a las advertencias que encontramos en las antiguas escrituras. Cuando observamos el colapso, no podemos evitar ver los paralelismos con las advertencias que recibieron los pueblos antiguos. Los desastres naturales no son simplemente accidentes de la naturaleza, son interpretados, a menudo, como señales de algo mucho más grande. La comparación con el diluvio de Noé evoca la purificación de la humanidad de sus pecados, y en este contexto, la devastación actual parece ser una llamada al arrepentimiento global. Esta no es simplemente una catástrofe que afecta a una nación, es una prueba de fe para toda la humanidad. Nos recuerda las creencias más antiguas que afirman que Dios utiliza eventos naturales para llamar la atención de su pueblo, para provocar un cambio, tanto espiritual como moral. A medida que observamos las imágenes de la devastación, la pérdida y el sufrimiento, es fácil ver por qué muchos creyentes comienzan a hablar de estas catástrofes como signos claros de que el regreso de Cristo está cerca. Para ellos, estos desastres no son coincidencias, sino que están escritos en el plan divino. Son advertencias, pero también son oportunidades. Oportunidades para volver a Dios, para reflexionar sobre nuestras vidas y prepararnos para lo que muchos creen que es inminente: el regreso de Cristo. En medio de todo este caos, una verdad se vuelve evidente. La humanidad está en una encrucijada. Podemos seguir confiando en nuestra propia fuerza y en nuestras tecnologías, o podemos reconocer que fuerzas mucho mayores están en juego. Estas fuerzas nos recuerdan que, aunque hemos logrado grandes avances, seguimos siendo pequeños frente al poder divino. Este despertar, esta comprensión de que la tormenta es más que un fenómeno meteorológico, transforma estos eventos en algo verdaderamente sobrenatural. Es una llamada a despertar, a ver más allá de lo físico, a entender que tal vez, solo tal vez, estamos siendo guiados hacia algo mucho más grande. China atraviesa una crisis sin precedentes, enfrentando una serie de desastres naturales que parecen ser más que simples fenómenos climáticos o geológicos. No solo lidian con inundaciones masivas, sino también con terremotos devastadores que sacuden los cimientos de la nación. Lo que al principio podría parecer una serie de eventos desafortunados, comienza a revelarse como un patrón de advertencias divinas.
La magnitud de estos desastres no solo llama la atención en China, sino en todo el mundo. La naturaleza no actúa al azar, y cuando se presentan eventos de tal magnitud, es difícil no interpretarlos como señales de que algo está profundamente mal en el rumbo que la humanidad ha tomado. Tal vez, estos desastres son una advertencia clara de que es hora de reevaluar nuestro camino antes de que sea demasiado tarde. El impacto que estos desastres están teniendo en la estructura y el bienestar de la sociedad china es profundo. Ciudades enteras están sumergidas bajo el agua, mientras que otras están lidiando con los efectos de terremotos que han dejado tras de sí una estela de destrucción. No es solo el daño material lo que preocupa, sino el impacto emocional y espiritual que estos eventos están teniendo en las personas. Cada desastre que golpea a la nación parece dejar claro que, por más que el ser humano intente dominar la naturaleza con su tecnología y su ingeniería, sigue siendo vulnerable a fuerzas más grandes, más antiguas, más poderosas. En cada uno de estos eventos hay quienes ven un llamado divino que les recuerda la fragilidad del mundo que hemos construido, un mundo que puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. La relación entre estos desastres y las advertencias divinas no es nueva. A lo largo de la historia, cuando las naciones enfrentaban catástrofes de esta magnitud, muchos interpretaban estos eventos como señales de que debían corregir su rumbo espiritual. Hoy, muchos creyentes están haciendo lo mismo, viendo en estas calamidades una clara advertencia de que el mundo necesita un cambio, que las naciones deben volver a Dios y reconsiderar sus caminos. Las tormentas, los terremotos y las inundaciones no son simplemente eventos aislados, son recordatorios, uno tras otro, de que estamos caminando hacia el desastre si no reflexionamos y corregimos nuestro curso. Lo que hace que la situación en China sea tan alarmante es la frecuencia y la intensidad de estos desastres. No es solo un terremoto, no es solo una inundación, es una sucesión de catástrofes que juntas crean un panorama desolador. La tierra tiembla, el agua arrasa todo a su paso y el viento derriba lo que parecía indestructible. Cada uno de estos desastres revela una y otra vez lo frágil que es el mundo humano frente a la inmensidad de la naturaleza, frente a la voluntad de Dios. La tecnología, por avanzada que sea, no puede detener estos eventos. Los edificios, las presas y las infraestructuras, por sólidas que parezcan, no pueden soportar la furia desatada de la naturaleza. El pueblo chino, al igual que el resto del mundo, se encuentra ahora en una encrucijada. Hay quienes creen que estos desastres son simplemente el resultado de cambios climáticos y fenómenos geológicos naturales, pero hay otros que los interpretan como una advertencia clara de que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Las Escrituras hablan de estos momentos, de tiempos de tribulación, donde los desastres naturales serán la señal de un cambio inminente. Para muchos, este es ese momento. Este es el punto en el que debemos reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como humanidad y considerar si estamos listos para lo que vendrá. El colapso de estructuras tan imponentes como la presa de las Tres Gargantas no puede tomarse a la ligera. Esa presa, un símbolo del ingenio humano, parecía ser inquebrantable, pero incluso ella ha mostrado signos de debilidad frente a la furia de la naturaleza. Esto lleva a muchos a preguntarse si verdaderamente estamos en control de nuestras vidas, si nuestras creaciones pueden resistir el poder de lo divino. Porque cuando todo lo que hemos construido empieza a derrumbarse, cuando los desastres naturales se suceden uno tras otro, se hace difícil ignorar la posibilidad de que hay una mano más grande que guía estos eventos. El mensaje es claro. La humanidad no puede seguir adelante como si nada estuviera ocurriendo. Cada tormenta, cada inundación, cada terremoto es un llamado urgente a despertar, a abrir los ojos y reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias. La naturaleza responde, y lo hace de manera violenta cuando es necesario. Estos desastres en China son una advertencia, no solo para esa nación, sino para todo el mundo. Es una llamada a la reflexión, a la acción y sobre todo a un cambio profundo en nuestra relación con lo espiritual, porque en última instancia, solo cuando volvamos a lo esencial, cuando comprendamos nuestro verdadero lugar en el universo, podremos estar preparados para lo que venga. En medio de estos eventos, la oración se convierte en ese refugio espiritual donde los creyentes encuentran paz, consuelo y fortaleza.
Cuando los vientos furiosos golpean y las aguas se levantan amenazando con destruirlo todo, la oración es el ancla que mantiene firmes los corazones. Para los cristianos no es solo un acto de palabras lanzadas al viento, sino un diálogo profundo con Dios, una conexión que busca intervención y ayuda en los momentos más oscuros. Mientras el caos se desata alrededor, la oración crea un espacio sagrado donde la paz, que supera todo entendimiento, prevalece sobre la tormenta. Es en ese espacio donde los corazones encuentran la fuerza para resistir y la esperanza de que, aún en la mayor oscuridad, Dios está presente. Orar no es un simple ritual, es un acto de intercesión, una súplica que atraviesa barreras físicas y emocionales. Cuando un creyente se arrodilla y comienza a rezar, no lo hace solo por sí mismo, sino también por aquellos que están sufriendo. La oración tiene el poder de unir a los cristianos de todo el mundo, creando una red invisible de esperanza y fe que no conoce fronteras. Aunque las tormentas puedan golpear diferentes rincones del planeta, la oración permite que todos estén conectados. Es como si cada oración fuera un hilo en una gran red espiritual que se extiende a lo largo y ancho del mundo, uniendo corazones y elevando las voces de todos aquellos que buscan la intervención divina. Cada palabra, cada susurro al cielo es un grito de ayuda que resuena en los cielos, pidiendo la misericordia de Dios. La fuerza de la oración radica en su capacidad de trascender lo visible. Aunque el mundo físico se sacuda y tiemble, la oración se mueve en el reino espiritual, donde las barreras que conocemos desaparecen. Es una forma de decirle a Dios: sabemos que estás aquí y confiamos en tu voluntad. Esa confianza, esa fe inquebrantable, es lo que permite a los creyentes encontrar consuelo en medio de la tormenta. No importa cuán grandes sean los desafíos, los cristianos saben que no están solos. Cada oración eleva una súplica al cielo, pidiendo protección, pidiendo fuerza, pidiendo paz en medio de la tempestad. Y es esa paz la que permite a los creyentes mantenerse firmes incluso cuando todo a su alrededor parece estar desmoronándose. La tormenta puede ser implacable, los vientos pueden ser aterradores, pero en el corazón del cristiano que ora hay una calma que desafía toda lógica. Esa calma proviene de la confianza en que Dios escucha, en que Él está presente incluso en los momentos más difíciles. La oración no garantiza que las tormentas desaparecerán de inmediato, pero sí garantiza que el alma del creyente encontrará refugio en el amor y la misericordia de Dios. El llamado a orar sin cesar es mucho más que una simple sugerencia. Es una invitación urgente a estar en constante comunión con Dios, especialmente en tiempos de crisis. La oración se convierte en una herramienta poderosa para aquellos que sufren, una forma de buscar la guía y la sabiduría divina cuando las respuestas humanas parecen insuficientes. Orar sin cesar es reconocer que, aunque las circunstancias estén fuera de nuestro control, hay un poder más grande que nos sostiene. Es esa fe la que nos impulsa a no rendirnos, a seguir confiando, a seguir orando, incluso cuando todo parece perdido. Pero la fe no se detiene en la oración, es más que una simple creencia, es una llamada a la acción. Cuando Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta, está señalando que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas, especialmente en tiempos de crisis. No es suficiente orar y pedir por aquellos que sufren. Debemos ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios, actuando en el mundo de manera que nuestras manos reflejen lo que nuestros corazones creen. En momentos de desastre y necesidad, como los que tantas personas enfrentan en todo el mundo, los cristianos están llamados a ser luz y esperanza encarnada en acciones. Es ahí donde la verdadera fe brilla, transformando oraciones en actos de compasión y servicio, demostrando el amor de Dios de manera tangible y poderosa. La oración es poderosa, sin duda, pero debe ir acompañada de obras. Imagínate lo que podría suceder si cada cristiano que ora por las víctimas de una catástrofe natural también decidiera actuar. Las acciones no necesitan ser grandiosas para tener un impacto. Pueden ser tan sencillas como donar a los esfuerzos de socorro, organizar campañas de recaudación de fondos o incluso ofrecerse como voluntarios para ayudar a quienes han sido afectados. Cada gesto, por pequeño que sea, se convierte en una semilla de esperanza, y cuando esas semillas se multiplican, pueden florecer en algo tan grande como la sanación y el alivio para comunidades devastadas. Cristo nos enseñó que amar a nuestro prójimo es el mayor mandamiento.
Pero ese amor no es algo abstracto. No se trata solo de palabras bonitas o intenciones bien intencionadas. Es un amor que requiere acción. Es el tipo de amor que alimenta al hambriento, que viste al desnudo, que ofrece refugio al que no tiene hogar. Cuando enfrentamos una crisis, ya sea una catástrofe natural, una pandemia o cualquier otra tragedia, no podemos simplemente sentarnos y esperar que otros hagan algo. Nosotros somos llamados a ser las manos y los pies de Cristo en este mundo, y eso significa que debemos levantarnos y actuar. Es fácil sentir que nuestras acciones individuales no marcarán la diferencia, que nuestra pequeña contribución es insignificante frente a la magnitud de la crisis. Pero la verdad es que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto. Cuando ofreces una donación, estás ayudando a alguien a tener una comida. Cuando te unes a una campaña de recaudación de fondos, estás contribuyendo a la reconstrucción de hogares, a la provisión de medicinas, a la recuperación de una comunidad entera. Y cuando decides ser voluntario, estás ofreciendo más que tu tiempo. Estás ofreciendo tu compasión, tu apoyo y tu presencia. Estás diciéndole a alguien que no está solo, que hay esperanza. El servicio a los demás es un reflejo directo de la fe que decimos tener. No se trata de buscar reconocimiento o recompensa, sino de vivir la fe de una manera que realmente transforme vidas. Al fin y al cabo, la verdadera medida de nuestra fe no es cuántas oraciones decimos, sino cuántas vidas tocamos con el amor de Cristo. Es fácil orar, pero es más difícil actuar. Y sin embargo, es en esa dificultad donde encontramos la verdadera esencia del cristianismo, un llamado a amar incondicionalmente, a servir sin reservas y a dar sin esperar nada a cambio. La crisis que enfrentan tantas personas alrededor del mundo nos presenta una oportunidad única para poner en práctica nuestra fe. No podemos ignorar el sufrimiento ajeno, especialmente cuando tenemos los medios para ayudar. Cada pequeño acto de bondad que realicemos se convierte en un testimonio vivo de la fe que proclamamos, una semilla que, plantada en terreno fértil, crecerá y dará fruto. Fruto que traerá esperanza, sanará corazones rotos y restaurará lo perdido. Así como Cristo se movió entre los necesitados, sanando, consolando y ofreciendo una nueva vida, también nosotros debemos seguir ese ejemplo. En tiempos de crisis y catástrofes, cuando la incertidumbre, el miedo y la pérdida golpean, se abre una puerta inesperada para hablar sobre temas espirituales. Es en medio del dolor, cuando todo parece desmoronarse, que muchos comienzan a cuestionar el sentido de la vida y buscan respuestas más allá de lo material. Ahí es donde el Evangelio, con su mensaje de esperanza, consuelo y vida eterna, brilla con mayor fuerza. No es un momento para imponer creencias ni aprovechar el sufrimiento ajeno, sino una oportunidad para ofrecer una mano extendida, un corazón abierto y palabras de aliento basadas en la fe, recordando que en Cristo siempre hay una luz en medio de la tormenta. Cuando las catástrofes sacuden a las personas, muchas veces se sienten solas, perdidas, como si la tierra se desvaneciera bajo sus pies. Es en esos momentos cuando la búsqueda de respuestas se vuelve más urgente, y es ahí donde los cristianos pueden jugar un papel importante. No se trata de predicar en el sentido tradicional, sino de estar presentes, de escuchar y de acompañar a aquellos que están sufriendo. Mostrar con nuestras acciones lo que significa vivir el Evangelio, siendo ejemplos vivos de compasión, de amor incondicional y de servicio. Las palabras pueden ser poderosas, pero en tiempos de crisis, nuestras acciones suelen hablar más fuerte que cualquier sermón. Cada interacción con alguien que está pasando por una crisis es una oportunidad para dar testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. No necesitamos imponer nuestra fe ni intentar convencer a nadie de manera forzada. Más bien, al compartir nuestras experiencias personales de cómo hemos encontrado consuelo y fortaleza en Dios, podemos inspirar a otros a considerar la posibilidad de que también hay un refugio espiritual disponible para ellos. La clave está en la humildad y en el respeto por las creencias de los demás. No todos están listos para escuchar un mensaje espiritual, y eso está bien. Lo importante es estar ahí, ofreciendo apoyo genuino, mostrando empatía y, cuando sea apropiado, compartiendo cómo la fe nos ha ayudado a superar nuestros propios desafíos. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación para el futuro, sino también una fuente de consuelo en el presente. En medio de la desesperación,
ofrece una esperanza que va más allá de las circunstancias temporales, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Nunca estamos realmente solos y siempre hay un propósito, incluso en medio del dolor. Esta es la esperanza que podemos compartir, no desde un lugar de superioridad, sino desde la vulnerabilidad, reconociendo que también enfrentamos dificultades y que nuestra fe ha sido nuestra roca en tiempos de tormenta. A lo largo de la historia, la intervención divina ha sido un tema recurrente, especialmente en momentos de crisis. Cuando eventos devastadores como inundaciones, terremotos o pandemias sacuden al mundo, muchos cristianos se preguntan si se trata de un juicio de Dios o de una corrección amorosa destinada a redirigir a la humanidad hacia el arrepentimiento. Ambas interpretaciones tienen fundamentos en la Biblia, y aunque no es fácil discernir cuándo Dios está juzgando o cuándo está corrigiendo, lo que parece claro es que estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestro caminar espiritual y nuestras acciones, tanto como individuos como sociedad. La esperanza y el consuelo que encontramos en el Evangelio nos recuerdan que, en medio de la incertidumbre, Dios sigue teniendo un plan, y nuestras respuestas ante estas pruebas revelan nuestra fe y nuestra relación con Él. La ira de Dios no es caprichosa ni aleatoria. En Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad y maldad de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. Esta justicia divina no es una reacción impulsiva, sino una respuesta al pecado y a la rebeldía persistente. Cuando las naciones o las personas eligen apartarse de los caminos de Dios, ignorando su voluntad, llega un momento en que Dios permite que las consecuencias de esas acciones sean sentidas de manera más tangible. Sin embargo, la ira de Dios no es simplemente un castigo destructivo. Es un medio para corregir y traer a las personas de vuelta a su propósito original. Los desastres naturales, por más duros y devastadores que sean, también pueden ser expresiones del amor de Dios. Aunque suene contradictorio, la corrección divina es un acto de amor, porque Dios, como un Padre amoroso, no desea ver a sus hijos perdidos para siempre. Cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace con malicia, sino con el deseo de guiarlo hacia un camino mejor. De la misma manera, cuando enfrentamos crisis globales o desastres naturales, podemos interpretarlos como una invitación a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos y a volver al camino recto. Dios busca purificar a su creación, y a veces eso requiere sacudir los cimientos de nuestra comodidad para que despertemos a la realidad de nuestra dependencia de Él. En la Biblia, encontramos paralelismos con las advertencias de Noé y Jonás. Antes del diluvio, Noé pasó años predicando y advirtiendo a las personas del juicio venidero. A pesar de las advertencias, solo unos pocos escucharon. El diluvio no fue solo un acto de destrucción, sino un medio para purificar la tierra y darle a la humanidad un nuevo comienzo. Asimismo, cuando Jonás fue enviado a Nínive, el mensaje no era de condena inevitable, sino de advertencia. La ciudad de Nínive, al escuchar la voz de Dios, se arrepintió y fue perdonada. Estos ejemplos nos muestran que Dios no desea la destrucción, sino el arrepentimiento. Las advertencias y los desastres pueden ser oportunidades para que las naciones se vuelvan a Dios, dejando atrás el pecado y la idolatría. Hoy en día, cuando observamos las calamidades que están ocurriendo en lugares como China, muchos cristianos ven un eco de esas advertencias bíblicas. Las inundaciones, los terremotos y otras catástrofes naturales no son solo eventos climáticos o geológicos, sino advertencias espirituales. Nos recuerdan que este mundo no es nuestro hogar final, que hay una realidad mayor a la que estamos llamados a prestar atención. Estos desastres son oportunidades para despertar de nuestra apatía espiritual, para examinar nuestras vidas y para buscar a Dios de todo corazón. Los desastres que enfrentamos son tanto advertencias como oportunidades para reflexionar, corregir nuestro camino y acercarnos a Dios. Ya sea juicio o corrección, lo importante es cómo respondemos, permitiendo que nuestra fe nos guíe hacia un cambio espiritual. No ignoremos las señales, sino más bien busquemos la misericordia y el amor de Dios. Gracias por ver el video. Si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo video.